recientes de segundo año de psiquiatría con una charla sobre patología dual. El trastorno por uso de sustancias se define como la asociación de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que una persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de problemas asociados a ella, y esto se deriva también de cambios inducidos por el fármaco en la estructura y función cerebral. Los trastornos inducidos incluyen intoxicación, craving, abstinencia y trastornos mentales inducidos. También existen otros comportamientos no dependientes de sustancias químicas como el juego, el internet, las compras o el sexo que corresponden a adicciones. La patología dual es la comorbilidad psiquiátrica con una enfermedad mental y un trastorno por uso de sustancias. Pueden ser dos trastornos que ocurren en la misma persona de forma simultánea o secuencial. Implica interacciones entre las enfermedades que afectan principalmente de forma negativa el curso y pronóstico, y la importancia es que tiene una alta prevalencia, una gravedad mayor de ambas situaciones, y dificulta el manejo con peor pronóstico, mayor hospitalización, mayor costo y mayor. Recordar que las personas enfermas no deben renunciar a su dignidad como seres humanos ni ser discriminados. El derecho a ser atendidos con los mejores recursos y condiciones siempre debe. En cuanto a la etiopatogenia, existen tres factores principales: el ambiente, el individuo y la sustancia o fármaco. Antes se creía que lo principal era la sustancia, sin embargo se ha visto que personas que se exponen a la sustancia no generan adicción, mientras que otras sí, por lo que ahora se cree que lo fundamental es el individuo, dentro de lo cual es predominante el área biológica, con circuitos como el dopaminérgico, el colinérgico, el endocannabinoide, o con circuitos también a nivel psicológico, con aspectos psicológicos. Hay hipótesis como la vulnerabilidad individual que interactúa entre el individuo y estresores ambientales, la acumulación de factores de riesgo, la hipótesis de la automedicación, el uso de sustancias como tratamiento de una psicopatología de base, la vulnerabilidad común o vías comunes entre las dos patologías, y la independencia biológica, cada una por. El estudio ha sido muy difícil. La prevalencia oscila entre el 7 hasta el 74% de comorbilidad dual. Sin embargo, hay mucha heterogeneidad. La patología psiquiátrica grave tiene mayor mortalidad y peor pronóstico relacionado con el uso de sustancias. Más de un tercio de pacientes con enfermedad mental abusa o es dependiente de sustancias, y el diagnóstico de un cuadro psiquiátrico en un marco de consumo de sustancias es complicado, ya que se superponen los síntomas, por lo cual siempre se aconseja dejar un periodo de ventana tras el abandono de la sustancia para hacer un diagnóstico de certeza. Vemos como en pánico y ansiedad hasta el 35% tienen comorbilidad, principalmente con opiáceos, pero también con éxtasis o cocaína. La depresión es la principal comorbilidad con trastorno por uso de sustancias y se asocia más que todo con alcohol y con cocaína y tabaco. El TAP también principalmente en mujeres y en episodio maníaco, la psicosis en un 30-66%, incluso hay un factor de causalidad llamado la psicosis inducida o canábica, en el cual personas con predisponentes o factores de riesgo pueden precipitar una psicosis crónica, suicidio. El TDAH también se ha relacionado principalmente con cocaína, independientemente del subtipo de TDAH. Alteraciones del sueño como insomnio, tanto en la desintoxicación como en el periodo de consumo agudo, y hay trastornos de personalidad que se asocian mayormente como el antisocial y el límite. En Colombia la prevalencia en vida va desde el 0.14% para el éxtasis hasta el 87% para el alcohol, y se relaciona principalmente con depresión, ansiedad y estrés postraumático. Estos son unos gráficos que nos muestran cuando el trastorno primario es mental, cómo es mucho más prevalente el consumo de sustancias, y cuando el trastorno no primario parece ser consumo de sustancias, como también es más prevalente la enfermedad mental. Entonces existe una correlación, y esto es en específico con alcohol. En psiquiatría debemos tener siempre presente el diagnóstico de trastorno por uso de sustancias en todo paciente que evaluemos. Patología dual es un diagnóstico complicado dado las similitudes psicopatológicas entre los síntomas relacionados con la droga, tales como la abstinencia y los trastornos mentales comórbidos. De salud, existe una tendencia a no interrogar por patología dual y por ende a no diagnosticar. Es importante diferenciar los síndromes clínicos inducidos por drogas de los primarios. La anamnesis será el pilar del diagnóstico, apoyándose en entrevistas y marcadores biológicos. Debemos evaluar consumo de sustancias en historia actual, previa y funcionamiento sin prejuzgar. Utilizar preguntas simples, directas, que no permitan ambivalencia. Utilizar la información dada por el propio paciente y otras fuentes de información. Considerar el estado cognitivo y físico del paciente y reevaluar cuando el paciente esté psicopatológicamente estable, presente resistencia al tratamiento o tenga ausencia de signos de intoxicación o abstinencia. Hablamos de patrones de consumo haciendo referencia a uso, utilizar una droga esporádicamente sin ningún tipo de repercusión negativa. Hábito, consumir una droga con un patrón determinado pero sin aumentar la dosis y sin trastornos físicos ni psicológicos. Abuso, cualquier consumo que dañe la salud física o mental o el bienestar social de un individuo. Dependencia, síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indica consumo de la sustancia a pesar de la aparición de problemas. Para diferenciar la dependencia del abuso son importantes tres variables. Con una de ellas en la que existe alteración podemos hablar de dependencia. Tiempo, si se utiliza más de la tercera parte. Control, que tanto el individuo es capaz de
controlar el consumo de una sustancia en frecuencia e intensidad y severidad del impacto. ¿Qué tan grave es el impacto negativo del consumo de la droga? Como lo dijimos previamente, debemos usar otras fuentes de información como test de laboratorios para objetivar el diagnóstico teniendo en cuenta los tiempos de detección sérica y urinaria de acuerdo al tipo de droga. Y además debemos valernos de paraclínicos para evaluar patología orgánica en estos pacientes, resaltando la función hepática especialmente para personas con consumo de alcohol. Asimismo, podemos valernos de instrumentos de ayuda diagnóstica sin olvidar que el criterio clínico juega un papel muy importante para el diagnóstico de patología dual. En la actualidad en la literatura hay variedad de instrumentos que nos permiten realizar cribado, evaluar gravedad y perfil de adicción y apoyo diagnóstico según la sustancia de mayor impacto, como por ejemplo cannabis, opiáceos y cocaína. Al mencionar algunas generalidades del tratamiento, debemos recordar que el eje central del mismo es lograr la cesación total de la conducta adictiva, principio que se ha descrito como abstinencia total y radical de todas las sustancias y comportamientos adictivos. A la vez, busca rehabilitar y psicoeducar al paciente en sus comportamientos disfuncionales y sus alteraciones tanto mentales como físicas. El tratamiento está orientado a reducción del consumo y daños, reintegración social y tratar el cuadro psicopatológico, incidiendo en factores perpetuadores, precipitantes, predisponentes, preventivos y protectores, al igual que en la psicoeducación, el manejo de tiempo libre, trabajo, familia y entorno, y de suma importancia luchar contra el estigma que lleva a exclusión, alejando las posibilidades de recuperación. Nos plantea que no tratar adecuadamente la patología dual tiene importantes repercusiones tanto para el paciente, su familia, su entorno social, económico y el sistema de salud por los altos costos en hospitalización, ausentismo laboral, entre otros. En ese sentido, el tratamiento debe incluir los principios básicos de accesibilidad, detección eficaz, tratamiento basado en el conocimiento científico. El tratamiento exitoso de una adicción es en realidad un tratamiento de rehabilitación neuropsicológica y neuropsiquiátrica. Existen diferentes modalidades de tratamiento que han demostrado beneficios y resultados satisfactorios. Escoger la una o la otra va a depender del paciente y sus características clínicas. Entre las reportadas por la literatura se encuentran ambulatorio, donde se incluye un seguimiento por psicólogos, toxicólogos y psiquiatras, comunidades terapéuticas, un tratamiento interno de 13 a 18 meses, hospitalización en los casos en que existen complicaciones como abstinencia, riesgos de autodeterioración o daño de órganos, grupos de autoayuda, grupos religiosos, terapias alternativas, psicofármacos y grupos o estrategias de reducción de daño buscando reducir el impacto negativo de las adicciones. Estos pacientes deben recibir un tratamiento integral que involucra integración plena en el sistema de salud, orientación a largo plazo, atención especial a aquellos pacientes con mayores dificultades de acceso al tratamiento, apoyo comunitario, oferta de intervenciones motivacionales y entrenamiento en habilidades cognitivas y sociales y oferta de medicamentos que han mostrado efectividad y favorezcan la adherencia a largo plazo. Las intervenciones psicosociales son de suma importancia y se recomiendan terapias de baja intensidad de exigencia y poco estructuradas que facilitan la disminución del consumo y la mejoría de síntomas psicopatológicos. El enfoque cognitivo-conductual que se utiliza para tratar a los consumidores en la etapa activa del tratamiento y en la prevención de recaídas. Y la terapia personal, una intervención individual que combina psicoeducación, terapia de apoyo, entrenamiento en afrontamiento de estrés emocional, terapia cognitivo-conductual, habilidades de comunicación, resolución de problemas y terapia ocupacional. Respecto a las intervenciones farmacológicas, los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas de abstinencia y el apoyo en la rehabilitación, disminuir o remitir la gravedad de la sintomatología psiquiátrica y se debe vigilar estrechamente los efectos secundarios e interacciones medicamentosas para garantizar adherencia. Y se debe ser flexible en los objetivos sin renunciar a la abstinencia. Existen diversos medicamentos disponibles, entre ellos naltrexona para alcohol y opioides, acamprosato y disulfuran para alcohol, bupropión para nicotina, vareniclina para cigarrillo y metadona para heroína.